Significa una gran responsabilidad, sobre todo por los resultados excepcionales que tuvimos en este proceso electoral. Son resultados de mayor participación y más votos para Morena. Tiempos excepcionales de nuestro movimiento. Y esto lo venía yo diciendo públicamente con los comunicadores en los eventos, que estamos viviendo una etapa de un fenómeno político, social, que había avanzado con pasos gigantes la revolución de conciencias y que había un pueblo muy informado, muy politizado y con una vocación democrática, que eso nos llevaría a una votación como la que vivimos el 2 de junio. Decirles que representa para mí un gran compromiso, representa para mí seguir avanzando en esas buenas políticas que iniciamos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora construir con la doctora Claudia Sheinbaum el segundo piso de la Cuarta Transformación. Ella va a ser la primera mujer en 200 años de nación que llevamos como mexicanos y que va a representar un momento histórico, una mujer presidenta de México, pero además la más votada en la historia de este país y representa en ella los anhelos de millones de mexicanas y mexicanos, la esperanza de seguir avanzando en este proceso de transformación. Ella va a cuidar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador y va a profundizar en los derechos del pueblo, pero además en ella encarna las causas que dieron origen a nuestro movimiento. Ella refleja los principios de una forma distinta de gobernar, que lo podríamos desarrollar en 3 ejes fundamentales. Por el bien de todas y todos, primero los pobres, que no debe haber gobierno rico con pueblo pobre, y que el poder solamente tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone a disposición del pueblo. Yo veo 2 aspectos muy fundamentales en este triunfo. La primera es que estamos viviendo una revolución de conciencias que avanza a pasos agigantados. Es decir, tenemos un pueblo muy politizado y con la claridad que a través de la participación electoral se hacen cambios y se continúan transformaciones. Pero además, la forma distinta de gobernar del presidente Andrés Manuel y las acciones sociales llegaron a la mente y al corazón del pueblo, y el pueblo tiene la convicción profunda de seguir avanzando en la transformación. Y a eso le sumamos los buenos resultados del gobierno del Estado, del doctor Alfonso Durazo, un hombre cercano, un hombre que le tienen aprecio, que ha volteado a ver al Sonora profundo y tiene una visión estratégica, integral, para llevar a Sonora al Sonora de oportunidades. Eso ha tenido una valoración muy importante en la sociedad, por lo cual refrendan el apoyo para el movimiento, para Morena. En Hermosillo vamos a seguir avanzando en la organización, en la participación desde abajo, para que hacerles ver al ciudadano que a través de buenos gobiernos emanados de principios de la Cuarta Transformación representa mayor beneficio para la gente. Gobiernos honestos, gobiernos que tienen políticas claras, que la prosperidad se da de abajo hacia arriba, que con honestidad hay resultados. Vamos a seguir avanzando en esto, ya se acabaron las campañas, respetamos lo que decida el pueblo, obviamente una vez que se procesen todos los cómputos que represente verificar con claridad la votación en las urnas para Hermosillo. No fallarles al pueblo. Nosotros en el proceso de campaña hicimos planteamientos de gran importancia para la prosperidad y el desarrollo con bienestar social para este país y para Sonora, y que les hizo mucho sentido al ciudadano, porque avalaban este planteamiento que le estábamos haciendo. Una, que se garantice en la Constitución que el salario mínimo siempre suba y que esté por encima de la inflación, que se logre con el salario mínimo
a obtener 2.5 canastas básicas. 2, que se considere la vivienda como un derecho del trabajador y la trabajadora, que la vivienda deje de ser un negocio y que los créditos estén fuera de la banca bursátil, para que tengan los créditos blandos y accesibles para el trabajador. 3, tiene que ver con el sistema de pensiones, que el sistema de pensiones del 97 quede sin efectos y se considere ahora como pensión el 100% de su última jubilación. Y en el caso de la vivienda, muy especial la vivienda, porque hacía mucho sentido en la gente. Regularmente ahora es muy difícil que un trabajador tenga una vivienda digna. Vamos a plantear la agilidad para que de manera pronta, en los próximos años del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, en los primeros años, se lleve a cabo la iniciativa de las construcciones de vivienda con calidad, con dimensiones apropiadas, y que en los espacios públicos de esas colonias estén espacios para la recreación, para el deporte, pero que estén conectadas al desarrollo de la ciudad, que tengan las óptimas condiciones para la movilidad a sus centros de trabajo, a la escuela primaria, a la escuela secundaria. Esa forma integral de desarrollar la forma de vivir en la gente representa mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras y sus familias. El Plan C funcionó en Sonora porque el Plan C era obtener mayoría calificada en el Congreso de la Unión, y decirte que en la Cámara de Diputados ya se cuenta con la mayoría calificada, que en la Cámara de Senadores prácticamente estamos en la antesala de la mayoría calificada, por lo que yo digo que se cumplió el Plan C. El Plan C era obtener mayoría calificada, y las estrategias que se hicieron, todo abonaba a una mayoría calificada, porque si bien es cierto, si no alcanzamos la segunda posición con la fórmula del movimiento, pero esos votos abonan a que obtengamos pluris por el PT, y tener pluris por el PT representa un senador del movimiento que suma a la mayoría calificada. Yo creo que se acabaron las campañas, y aquí es un llamado a responder legítimamente a lo que el pueblo decidió en las urnas. Y el pueblo decidió para que siguiéramos construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación, decidió por las políticas que materialicen bienestar y progreso al país, y nos ocupamos todos de manera unida, empujando hacia la dirección más fundamental: el México próspero, el México de justicia, el México solidario, fraterno, el México sin corrupción. Quien esté en esa misma voluntad, tendremos que ser parte del segundo piso de la Cuarta Transformación. Están en su derecho legítimo. Nosotros también en el 2006 planteábamos voto por voto, casilla por casilla, solamente que había una diferencia. En el 2006, el licenciado Andrés Manuel, de acuerdo al cómputo, que estuvo lleno de irregularidades, pero solamente había menos de 1% de diferencia, era el 0.5% de diferencia. Ahora hay 30 puntos de diferencia, pero que se hagan y se abran todas las casillas que sean necesarias, que consideren necesario. Estamos muy seguros de cómo la gente decidió de manera legítima y soberana, y ahí van a salir los mismos votos tal vez hasta más a favor del movimiento. Estamos de acuerdo que se cuenten. El que nada teme, nada debe. De primera, siempre ha sido de primera, ha sido la doctora Claudia Sheinbaum, tiene aprecio, respeto y confianza con el gobernador, el doctor Alfonso Durazo. Además, el doctor Alfonso Durazo ha jugado un papel excepcional en el movimiento de la transformación en Sonora y en el país. Hay quien es un dirigente nacional con autoridad moral y con una visión clara de que este proyecto de transformación se requiere
de una participación de todas y todos. Y él tiene mucha capacidad para hacer los consensos. Y en esos consensos encuentra mucha unidad y encuentra una fortaleza de Morena, como fue el caso de la definición de las internas. Él, como presidente del Consejo Político Nacional, él dirigió este proceso y resultó un proceso de mucho equilibrio, de mucha unidad, y la respuesta ahí está ahora. Todos en conjunto participamos para que el movimiento tuviera la aceptación y los resultados electorales que hoy tenemos. Nosotros tenemos una gran responsabilidad con Sonora y fundamentalmente con el buen gobierno que está desarrollando el doctor Alfonso Durazo. Hay un tema muy esencial para Sonora que lo inició el gobernador y el presidente de la República, el Plan Sonora. Esto concatena grandes proyectos en Sonora para llevar a Sonora a una posición estelar en las inversiones privadas, aprovechando los cambios o el fenómeno del mercado global, el nearshoring. Ahora Sonora se contempla como uno de los mejores lugares para el desarrollo de inversión privada, y que se adelantó en los tiempos el doctor Alfonso Durazo, porque antes que empezara el nearshoring, nosotros empezamos a oír el nearshoring después de la pandemia principalmente y de los problemas de la guerra en Europa, y esto planteaba lo siguiente: ahora con la visión estratégica que tiene el doctor, que ha llevado proyectos de gran envergadura en Sonora, como la planta fotovoltaica más grande de Latinoamérica, el gas de liquefacción en Puerto Libertad, la ampliación y modernización del puerto de Guaymas, que es un puerto que ha tenido una inversión histórica, que ahora permite que las grandes embarcaciones, esas que van a Long Beach, puedan tener la posibilidad de atracarse en un nuevo muelle para carga contenerizada, que existen adaptaciones para que el mineral ya no se maneje al aire libre, se maneje en una gran bodega y se encapsule a las embarcaciones, que hay un circuito ferroviario muy eficiente, pero además fuera de la ciudad se construyeron vialidades emblemáticas como la avenida Cerdán, como el Porfirio Hernández de la entrada del sur de Empalme para tener acceso al puerto, la carretera Guaymas-Chihuahua, la modernización de las aduanas, todo esto en conjunto, junto con los recursos naturales como el litio y como el recurso humano que se va a establecer en un nuevo esquema de planes de estudio de las universidades tecnológicas y las universidades de Sonora, va a permitir que tengamos un plan de Sonora que representa mejorar las condiciones de vida de los sonorenses. Lo más importante para un legislador y para cualquier representante popular, ya sea en un puesto ejecutivo, funcionario público o como representante popular, es que podamos regresar a nuestras calles, a nuestras ciudades y caminar con la frente en alto y encontrarnos al ciudadano, al amigo, y sentir el aprecio, el cariño y el abrazo por haber hecho lo correcto, por no haberle fallado. Y lo que yo aspiro es que ya cuando no tenga el encargo, decirle al pueblo sonorense: no les fallé, les cumplí. Les dijimos que en el Senado íbamos a hacer realidad que hubiera un salario digno para el trabajador, y lo hay. Les dijimos que desde el Senado íbamos a estructurar las políticas para que se garantizara que las pensiones fueran pensiones dignas, y las hay. Le dijimos que íbamos a hacer una realidad el derecho a una vivienda digna y propia para que vivieran feliz con su familia, si las hay. Es cumplirle todos estos derechos sociales que los queremos subir a rango constitucional para que sea una realidad y que nadie le saque la vuelta y se realicen.